y nos toca en este momento hacer una parada para hablar de cine. Como todos los jueves a esta hora saben que se sube al colectivo Seba Magallanes, a quien le doy la recontra bienvenida. ¿Cómo estás, Seba? Buen día. Maggi, ¿bien? Bien. Bien, andamos bien, pasados por aguas, pero andamos bien. Eso te iba a decir, me parece que vos no sé qué tan bien has arrancado el día de hoy, no quiero hacer spoiler, quiero dejarte que cuentes la anécdota porque sé que también te inspiró la temática de la columna. Es que en realidad cambió toda la columna, o sea, lo que me pasó anoche cambió totalmente la columna. Okay. Y es básicamente una peripecia del hogar. Se me rompió un flexible abajo de la mesada, se me inundó toda la cocina, mientras de hecho estaba haciendo la columna en ese momento, sí, a la noche, y se me mojó todo, un desastre. No, increíble. Y la casa pasó a ser protagonista de ese momento. Yo digo, sí, vamos a armar películas donde la casa es un protagonista más, donde las casas no son solamente locaciones, sino que también son protagonistas. Así que armé 6 películas, okay, porque estaba muy motivado. Así hacemos 4, hacemos 6 películas. Sí. Hay varios clásicos, hay otras por ahí que capaz no son tan, capaz que no la han visto tanto, pero que son muy conocidas también. No fui a la rareza, sino que fui como a lo más conocido para que se entienda bien el concepto ese, que me parece súper interesante porque es como pasa con la música también, ¿no? Algo que uno no lo entiende como que es un actor protagonista, pero que es un protagonista también. Bien, me gusta, Seba, porque aparte, bueno, yo desde el sentido totalmente común pienso que hay muchas pelis, especialmente de terror, que tienen esta temática de la casa como una protagonista más. Pienso en pelis y pienso en series también, por ejemplo, como lo es La Maldición de Hill House, que la digo porque la vi, porque está buena esa, muy buena. Vamos a ver que hay muchas pelis que a mí me pasa que no las he visto, pero bueno, me reinteresa, Seba, así que si te parece, le metemos. Sí, de una. Bueno, arrancamos con un clásico de clásicos. Es cierto que casi siempre el terror está metido como género en las películas. Ajá, que tienen la casa como protagonista, o está la casa embrujada, o que pasan cosas raras. Esta vez no es la excepción, pero bueno, hay algunas películas que no son tan de terror como La Maldición de Hill House, que es un poco más sobrenatural, que me gustó de hecho bastante esa serie. Y vamos a arrancar primero con un clásico de clásicos, algo que pasa el tiempo y que sigue estando vigente, que es Psicosis, okay, de 1960, del maestro Alfred Hitchcock. Una película que es raro porque hemos visto a veces, tantas veces la escena de la ducha, conocemos su música, conocemos hasta memes se han hecho al respecto, pero hay mucha gente que aún así no la ha visto. Entonces está bueno refrescarla nuevamente y dar por sentado no solo de que sus protagonistas son Anthony Perkins y Janet Leigh, que eran quien hacía de Marion Crane y de Norman Bates, sino que además otro protagonista fundamental es la casa. Bien. La casa Bates. Esa casa gótica, grande, enorme, que está casi a la vera o mirando el Hotel Bates, que es donde se aloja nuestra protagonista. Y es una casa que no solo funciona como lugar donde va a habitar Norman Bates y madre, ¿no? Su madre, que en realidad no está viva, pero está ahí. Sí. Y esa casa termina siendo un personaje más. ¿Por qué? Primero porque empieza a hablarnos de esto del pasado estancado, ¿no? Y cómo convive con la modernidad del hotel. Porque el hotel, si bien es una película que tiene sus años, el hotel se nota claramente que está mucho más modernizado que lo que vemos en la casa. Una casa con estilo gótico, medio victoriano, si se quiere. Sí. Una casa que también hace alusión a la personalidad de Norman Bates, ¿no? De Anthony Perkins, porque la casa está dividida en 2 partes, al igual que nuestro personaje. El personaje tiene una dualidad muy clara, sufre de una doble personalidad, no podría decirlo en términos exactos médicos, pero una especie de, como hace alusión el título, en una psicosis, una especie de psicótico, una cosa así. Y esta casa funciona igual, porque lo que vemos, y lo que nos va a empezar a mostrar la película, es que la parte del subsuelo, del sótano, funciona de una manera y lo que está arriba funciona de otra. Okay. Esa dualidad que vemos en la casa también se ve representada en la confección del personaje de Norman Bates. Y por otro, esto de pensar a algunos espacios estrechos donde cuesta caminar, donde cuesta avanzar, al igual que nos presenta el protagonista, que es un personaje que de primer momento no empezamos a descifrar, que empezamos a de a poquito ir darnos cuenta qué es lo que está pasando, por qué está haciendo eso. Sabemos que no está nada bien, pero
de a poquito nos empieza a mostrar qué es lo que realmente le pasa al personaje. Bien, me encanta, Seba, y acá estoy mirando algunas imágenes que, bueno, la escena esa que nombrabas de la ducha es verdad que es muy conocida, porque Claro. yo que no la vi a la peli, vos decías es un clásico, bueno, yo en este caso no la vi, pero sí conozco la escena de la ducha porque, bueno, se ve que es muy famosa, ¿no? La escena de la ducha es una de las escenas más famosas de la historia del cine, y es una escena que además se hizo mientras regía el código Hays. El código Hays es un código de censura que se utilizaba Ahí va. para, obviamente, controlar o tratar de que en pantalla no se vea, según estos tipos, cualquier cosa como desnudos, sangre, Claro. heridas y demás. Y esta película, donde en esta escena justamente vemos que hay un asesinato, que la matan a Marion Crane, que es muy loco porque uno podría pensar que que el asesinato es casi al final, pero es al principio casi. Claro, arranca, Sí, a nuestra protagonista la matan al toque. Y esta película, esta escena... tiene, creo que son 100 y pico de cortes, no de cortes del personaje, sino de cortes como para evitar que salte el sensor y que diga, no, che, no se puede usar esta escena por eso. Ahí va. Y además, porque está en blanco y negro, y es interesante porque no vemos colores rojos de la sangre. Todo lo que simula ser sangre es salsa de chocolate. Claro. Oscura, ¿viste? Sí. Entonces, esta peli, primero que es icónica, segundo que se utilizaron un montón de recursos o de cuestiones para evitar que tenga una clasificación negativa la película, y aparte porque la cantidad, uno empieza a ver la película y te das cuenta que hay diferentes cortes. De hecho hay un documental, creo que se llama 120 y pico de cortes, documental, sí, lo buscamos en vivo, ¿no? Sí, obvio, me parece bien, está bueno porque ver eso y aparte, bueno, ya de por sí 78-52. ahí va, el blanco y negro también funciona un poco como para censurar ese tipo de cosas, ¿no? Sí, en realidad esta peli también hay una curiosidad que dice que es la primera película hasta el momento que mostró un inodoro en cámara. Mira. Yo creo que hay otra también más atrás que lo mostró, pero bueno, Sí. muchos se la atribuyen a esta, esas curiosidades, esos datitos, ¿viste? Aleatorios que no suman demasiado, pero que están ahí. Pero sí, es una película y es una obra maestra, o sea, Psicosis es realmente una obra maestra, primero porque el maestro Hitchcock trabaja su estilo, el suspenso que maneja es extremo. Por momentos nosotros empezamos a ser parte de esa película porque cambia la cámara de una manera subjetiva y empezamos a ver con los ojos de Marion Crane, empezamos a analizar el espacio de otra manera, la espacialidad dentro de esa casa es fundamental. No solo esto que te contaba un poco de cómo funciona la casa y cómo se podría tomar como protagonista, sino que además a nosotros Hitchcock nos hace protagonista de la película. Y eso es muy interesante porque al hacernos parte de lo que estamos viviendo, es una experiencia totalmente diferente. Bien. De hecho, la mayoría de los cortes o el inicial, cuando empieza, está Janet Leigh en la ducha y vemos la silueta que viene Norman Bates con el cuchillo, nosotros estamos adentro de la ducha. O sea, estamos viendo como que se nos acerca. Tremendo. O sea, es como que la cámara está dentro de la ducha. Bien, Eso es bien. espectacular. O sea, de repente el tipo nos está matando a nosotros. Claro. Eso no es porque si uno dice, con razón, estoy adentro de la ducha, estoy viéndolo, no lo estoy viendo de afuera. Claro. Por algo lo estoy viendo de adentro. Entonces, ese tipo de decisiones son súper interesantes y son propias de un maestro como Hitchcock, ¿no? Bien, juega mucho con el suspenso también, imagino, así que... Es bueno, el maestro del suspenso, Hitchcock. bien, sí, lo hemos nombrado mucho acá, así que bueno, como para arrancar, arrancamos fuerte, arrancamos con un clasiquísimo. Y sí, seguimos con otro clasiquísimo que está basado en una novela de Stephen King, que a Stephen King no le gustó para nada. Voy a ir a una que es súper cliché, pero que es súper interesante, que es El Resplandor, de Stanley Kubrick, una película de 1980. Una película que, como te digo, está basada en una novela de Stephen King. Bien. Y que lo que nos cuenta es básicamente qué es lo que hace Jack Torrance, un tipo que está buscando laburo, que lo mandan a hacer la temporada de invierno en un hotel, el Hotel Overlook. Sí. En ese hotel se muda con su esposa y con su hijo. Y lo que aparentemente iba a ser una temporada de trabajo medio aislado se convierte en un infierno total, porque en este lugar no vamos a ver una casa como la que hablamos recién, pero este hotel se convierte medio en la casa de ellos, porque se pueden a vivir ahí. Bien. Entonces, en este caso el Hotel Overlook se suma a este cast de personajes porque en el hotel empiezan a pasar un montón de cosas extrañísimas y el hotel empieza a cobrar vida no solo
con las cuestiones paranormales, sino también con la disposición de ciertos objetos, Bien. de las alfombras, de las paredes. Todo nos lleva a pensar ese espacio como un lugar casi laberíntico, o sea, es como un laberinto en el que uno no puede escapar, si bien además en la película hay un laberinto que está por fuera de ese lugar, pero esta casa también, o sea, vemos escenas, secuencias que son largas donde vemos al hijo de ellos recorrer los pasillos, como te decía, la disposición y la espacialidad es clave porque nos sumerge en ese lugar, en esa propiedad, en ese hotel enorme, y de cierta manera hay un poco de claustrofobia también, ¿no? Porque medio que no podemos salir, un poco todas las paredes son iguales, todas las alfombras son iguales, hay una textura que se repite en casi todo el hotel, eso es espectacular. Y obviamente, nuevamente, este lugar funciona como un protagonista más porque dialoga directo con los actores y con las actrices que aparecen, con la actriz en realidad, con Shelley Duvall, y con nosotros también. O sea, la casa nos está hablando al igual que los diálogos que nos dicen los actores. Y es espectacular. Porque además de todos los espacios, vemos a esta casa como si fuese un parásito, ¿no? Porque la casa se empieza a alimentar de los miedos, de la debilidad mental de los protagonistas, de los actores. Y es súper interesante porque es uno de los grandes casos en términos de película, donde el hotel o este inmueble tiene tanta importancia como el protagonista principal. Bien, me encanta. Y me queda la duda, ¿por qué a Stephen King no le habrá gustado no esta le gustó adaptación? Porque no respetó Stanley Kubrick muchas cosas de la novela. Claro. El tema es que, claro, cuando Stanley Kubrick hace la película El Resplandor, ya era Stanley Kubrick, no era un tipo que arrancaba. El tipo había arrancado ya en los fines de los 40 a hacer películas. Entonces digo, mira, yo agarro una novela, me gusta un poco la idea y le doy la forma que yo quiero porque soy Stanley Kubrick. Claro. Y vos sos Stephen King y está todo bien, pero, amigo, hace 1000 años haciendo películas, no tenés ni para arrancar, no tenés ni para discutir conmigo. Claro, esto es cine. Esto es cine. Bueno, pero lo que hizo Stephen King en los 90 hace una serie televisiva sobre El Resplandor que es un fiasco. Entonces, Stephen, seguí escribiendo, no te metas en el cine porque no te da el piné. Pero sí, lo que pasa es que hay cosas que no respetó, por ejemplo, en cierta personalidad de Shelley Duvall, de la protagonista, algunos detalles de, no sé, pavadas, que viste un autor por ahí un poco más exigente, no sé, el color del auto que en la novela es rojo y en la película es amarillo, no sé, detalles que los ve solamente él, a nosotros no nos interesa. Las dos son obras maestras. Yo tengo la novela o sea, tengo El Resplandor en su edición literaria, y es espectacular también porque hay un montón de detalles que en las películas no están, y está bárbaro, pero la película es increíble, o sea, son dos monsters que quieren pelearse, como que vengan dos gladiadores enormes, chicos, son enormes, basta, dejen de pelearse. Claro, la idea no era pelearse, sino que bueno, se puede disfrutar tanto el libro como la peli, digamos, en sus dos formas, más allá de que la base es el libro, ¿no? El libro es espectacular porque detalla un montón de cosas que el lenguaje audiovisual por ahí lo da por sentado porque lo estás viendo, entonces ya el soporte visual junto con el auditivo te resuelve cosas. Claro, es muy distinto. Cuando vos estás metido en el libro, hay un montón de otras que lo experimentás, porque la lectura tiene eso también. O sea, primero la intimidad, uno está uno a uno con el libro y es muy raro que estés leyendo con un otro. A veces sí, pero siempre es uno a uno, ya hay otra intimidad. Una peli la podés compartir con otros. Exacto. Entonces ahí creo que está la gran diferencia. Este uno a uno con el libro, esta experiencia compartida en una película que varía según con quién lo estés viendo o dónde. Nada, una obra maestra. Bien, me encantó, Seba. Entonces, El Resplandor. ¿Y con cuál seguimos? Vamos a ir con una que se llama Poltergeist, que es una película también de terror de 1982. Una película que muchos dicen que en realidad el director es Steven Spielberg, pero en la ficha figura Tobe Hooper, que Tobe Hooper es el director de La Masacre de Texas, otro grande maestro. O sea, La Masacre de Texas creo que es la película perfecta de terror de la historia del cine. O sea, no hay película como esa. Lo cierto es que en 1982 Steven Spielberg estaba con E.T. Y dijo, che, no sé si puedo hacerme cargo de dos películas. Yo creo que podía porque es un maestro también. Pero dijeron, no, para Steven, quédate como productor. Y lo ponemos a Tobe Hooper, que es un crack también, y sumó como director. Para mí asistido por Steven Spielberg, pero porque la película también es increíble.
Y es una película que nos cuenta qué es lo que pasa con una familia que se muda a un barrio residencial, lindo, una casa linda, pero la casa está sobre un cementerio. Okay. Entonces, bueno, uno empieza a decir, che, en teoría no debería pasar nada si uno es un poco que no cree en nada, pero sí pasan un montón de cosas. Y pasan un montón de cosas porque la casa empieza a jugarles una mala pasada. La casa y los objetos que están dentro de esa casa empiezan como a querer llevarse a otra dimensión, a la niña de la familia, a una dimensión que está dentro de esa casa. Es un poco lo que pasa, para que el que no la vio entienda esto, es, ¿vieron Stranger Things? Están estas dos realidades paralelas. Bueno, pasa lo mismo en Poltergeist, ¿no? Está como una especie de casa espejo que se da dentro de esta casa, donde es lo mismo, pero turbio, oscuro y negro. Como que el otro lado es lo maligno de alguna manera. Exacto. Okay, bien. ¿Y qué es lo que pasa? Que todo lo cotidiano, los elementos que vemos en la casa, el televisor, los juguetes, los placares y demás, se terminan volviendo hostiles, terminan siendo como elementos casi violentos contra la gente. ¿Por qué? Porque quieren llevárselos todo el tiempo. Bien. Y aparte es interesante porque también esta película lo que nos habla es un poco, ya abriendo otra capa, ¿no? O abriendo otra pestaña, sobre la urbanización sobre lo sagrado, ¿no? Esto de construir sobre lo que está, en este caso sobre este cementerio, que uno podría, depende de la creencia que tenga, ligarlo con algo más sagrado, con algo más espiritual. Bueno, de arriba, una casa y continuamos construyendo, total, ya fue, los que se murieron. Bien, es interesante esa lectura. Claro, sirve un poco como crítica, ¿no? Una recontra crítica social a estas cuestiones que suceden en muchos ámbitos, digo, el humano sobreponiéndose ante las cuestiones que están ahí, todo por construcciones y cuestiones. Urbanizar, o con esto que muchos dicen, la evolución, ¿no? De continuar. Y a veces que hay que tener un poco más de reparo. Tal cual, hay que tener sobre cuidado. Todo, no construyas sobre un cementerio, ¿no? El televisor te puede llevar por otro lado. Es la moraleja de esta película. La moraleja. Bien. Viajando un poco en el tiempo, en el 2001, de esta película me acuerdo que la fui a ver al cine, así que tengo un lindo vínculo. Estoy hablando de una película que se llama Los Otros, con Nicole Kidman, dirigida por Alejandro Amenábar, una película realmente muy hermosa, que en su momento, ya cuando uno se sentaba a ver, cuando arrancaba la película, sabía que algo iba a pasar en esa sala, y vaya que así fue, porque es una película de terror, no sé si de terror extremo, pero es un suspenso fuerte, profundo. Y lo que nos cuenta es un poco qué es lo que pasa con una mujer y sus hijos. Sus hijos no pueden recibir la luz del sol. En el medio aparecen unos cuidadores medio raros, medio turbios, y la casa empieza como a tomar también una personalidad propia. En esa casa pasaron cosas, no quiero spoilear demasiado para que la disfrute el que no la vio, y empieza a transformarse esta casa como si fuese una especie de limbo, ¿no? Esto de no se sabe qué es, si es una especie de purgatorio, una especie de lugar neutro, pero que no es del plano terrenal, no es del plano físico. Es algo paranormal, algo espiritual, si se quiere. Esta película es muy interesante porque no cae en los lugares obvios, o lugares obvios de querer aterrar al espectador, sino que te va llevando muy de a poquito, con un cierre, con un final espectacular. Y es una película que también utiliza mucho el recurso del audio, del sonido, porque en esto de estos chicos que no pueden ver por la luz solar o no pueden salir a la luz solar, dentro de esta casa empieza a jugar mucho ruido de la madera de los pisos. Y es realmente espectacular. Me pone nerviosa de escucharte nomás. Sí, porque la verdad que es una peli muy interesante y que de a poquito te va llevando. Una Nicole Kidman realmente increíble también. Ya bueno, estás viendo algunas fotos, esa cara la mantiene toda la película, una cara de angustia constante. Bueno, nada, Los Otros, 2001, otra película increíble, que tiene a
la casa como un protagonista más, además de los actores y las actrices, pero bueno, además de las otras películas que vimos, la casa acá es fundamental porque ahí se da todo y alrededor de esta construcción se dan todas las acciones. Bien, me encanta. Los otros también es un recontra clásico, ¿no? Porque lo ubico no solo el nombre, que ya de por sí es muy famoso, sino también, bueno, por supuesto, por tener a Nicole Kidman, imagino que debe ser también muy vista. Sí, es un clásico, por ahí lo que tienen los otros es que pasan los años y se mantienen. Ahí va. Uno capaz que no piensa automáticamente en esta película, y sí piensa más en Psicosis, en El Resplandor o en otras películas clásicas o más viejas. Esta sí es una gran película. No está a la altura de esas, pero es una gran película también. Sí, bien, la voy a tener que ver entonces. Yo creo que sí. Y un año después, el maestro David Fincher, otro de los grandes maestros del thriller, del suspenso, estrena una película que se llama La Habitación del Pánico, con Jodie Foster y una jovencísima Kristen Stewart. Una película que también es súper claustrofóbica. Ellas se mudan a una casa, en esa casa muy linda en Nueva York, enorme, hay una habitación del pánico, muy común, viste, en Estados Unidos, hacer una habitación por las dudas que pase algo, se meten ahí. Bueno, obviamente pasa algo, entra alguien a la casa, ellas se encierran en esta habitación del pánico y se ven un montón de cosas realmente como te digo, claustrofóbica, no estás ahí adentro, tenés a los tipos afuera, la tecnología, porque es un cuarto que tiene cámaras, que tiene todo muy, no es con una llave y listo, termina siendo casi lo que se podría llamar un refugio, una prisión, ¿no? Porque quedan ellas ahí adentro, totalmente desconectadas con todo. Esto de pensar a la casa como un organismo vivo también, ¿no? Esto de que las tuberías, todo el cablerío, toda la conexión funciona de cierta manera y en esa habitación también, dándole también esta entidad, ¿no? Esta cuestión viva, de una casa viva. Y por otro lado, esto de la invasión del espacio privado, ¿no? Pensarse dentro de un lugar donde hay otros, pero vos estás como una especie de mamushka, ¿no? Dentro de adentro. Es espectacular, realmente una película que te mantiene al hilo todo el tiempo y que nuevamente tiene a la casa como protagonista. La casa es casi la columna vertebral de esta película. Están las actrices, pero si no estuviese la casa no funciona la película. Bien, tremendo. Te cuento, Seba, que nos llega un mensajito ahí al 500-200 que nos dice: tremenda película, La Habitación del Pánico. Acá Maxi Peret que nos dice que nos está escuchando y dice, bueno, tremenda película. Así que sí, efectivamente. Y qué locura es verla a Kristen Stewart tan chiquita. Muy pequeña, ¿no? Claro, previo a ahí casi arrancando, no me acuerdo Crepúsculo de qué año es, pero... Sí, unos años más, ¿no? Tal vez. Sí, pero no mucho, porque igual en Crepúsculo está... No, 2008 es Crepúsculo. Claro, ahí va. Sí, pasaron un par de años, estaba más adolescente, acá estaba más niña, más aniñada. Tal cual. Y vos sabés que Kristen Stewart es una de estas actrices que uno por ahí dice, nada, pero es de Crepúsculo, nada que ver. Vos sabés lo bien que labura Kristen Stewart, es una genia total. Sí, me encanta. Yo... me saqué ese velo de ignorante total de prejuzgarla con la película Spencer, que ella se pone en la piel de Lady Di, que encarna un poco los últimos días de ella vinculada a la familia real, cuando quiere divorciarse de Carlos y demás, y que che, esta piba es una genia, lo bien que labura. Tremendo. Y así fue, porque después hizo otras películas más y que, claro, lo mismo pasa con Robert Pattinson, uno dice, bueno, era Edward en Crepúsculo y la verdad que era pésimo, pero después hizo 1000 películas más y la rompió todo. Es claro, es otra industria, son actores con otro método. Exacto. No es que va a ser el mismo papel que hizo hace 20 años atrás. Bueno, nada, Kristen Stewart, chapó, y lo mismo Robert Pattinson. Bien. Por ahí Crepúsculo son películas de culto, son lindas, ahora son medias bizarras, pero ellos hicieron carrerones. Claro, no hay que encasillarlo solamente en eso. No, Robert Pattinson es increíble, tiene películas realmente muy hermosas. Y bueno, la última película que traje en esta temática, que es Casas, porque es largo el título, Casas que son protagonistas, no solo locaciones. Bien. Es casi el título de una charla, ¿no? Sí, me encanta. Para cerrar esta lista de 6,
traje también otra que es muy contemporánea, Ajá. que se va a volver creo que un clásico, porque lo tiene al director Bong Joon-ho, y estoy hablando de Parásitos, una película del 2019, Ok. una película donde, acá también, nuevamente, la casa es protagonista. Acá lo que vemos es una familia, se podría decir de clase baja, pobre, ¿no? Con algunas limitaciones económicas, que se meten medio como infiltrados, como trabajadores domésticos a una casa de gente rica, una casa realmente muy grande y muy linda. Y en esta casa empiezan a darse un montón de cuestiones que ellos no advirtieron ni se imaginaron que iban a pasar, pero yendo básicamente a lo que tiene que ver con la casa como estructura, como símbolo, se puede pensar esto de la verticalidad social, ¿no? Esta casa con muchas escaleras, separando también lo que pasa, un poco lo que pasaba en la casa Bates de Psicosis, abajo está lo turbio y arriba lo normal si se quiere. En esta casa pasa lo mismo, ¿no? Arriba está lo que pertenece al éxito, Bien. lo que se vincula al dinero, y abajo, en estas escaleras que uno baja de la película, lo que se oculta, ¿no? Lo que no se puede mostrar, lo que a simple vista podría ser juzgado. Nada, realmente es una película que tiene también a la casa como protagonista, también esta mirada voyerista, ¿no? Porque tiene como unos ventanales muy grandes la casa, y es un poco de esto de mirar y también dejarse ser observado, ¿no? Ok. O sea, yo te veo a vos, pero vos también mirá cómo vivo yo. Bien. O sea, mirá todo lo que tengo, mirá mis lujos. Tremendo. Me muestro, y además te estoy mirando a vos. Casi como si fuese una cámara constante prendida todo el tiempo, una cámara de seguridad. Bien. Por otro lado, esto de la casa tan linda, tan cool, tan hermosa, que también funciona como una especie de búnker, ¿no? Esto de pensar este sótano donde se pueden dar un montón de situaciones después, que nuevamente es esto de meter las cosas bajo la alfombra, ¿no? Taparlo, ocultarlo, cerrarlo ahí. Si no aparece, mejor. Si nadie se da cuenta, mejor. Ok. Bueno, esta película habla un poco de eso, ¿no? De las cosas que se ocultan, que se tapan. Es súper interesante. Bien, me encanta. Sí, ya las imágenes que veo son tremendas, y también acá, bueno, por supuesto aparece el dato de que ha ganado también, bueno, premios Oscar y Sí, demás. Así que imagino que debe ser una muy buena producción, y así lo parece. Seba, tremendo el tema que nos trajiste hoy. Pensar a la casa como un protagonista, me parece genial, porque además eso también nos da la pauta de que en el cine nada es improvisado, ¿no? Todo está pensado y requete contrapensado, y imagino que también va por ahí. ¿Te parece que las repasemos? Me para parece terminar? muy bien. Hoy hablamos de... para que vas a decir lo mismo. Ay, por favor. Se te pone me pongo mal, los nervios. me emociona. Hoy hablamos de casas que son protagonistas, no solo locaciones para las películas. Arrancamos con la película Psicosis de 1960 del maestro Alfred Hitchcock. De ahí viajamos de 1960 a 1980 al Resplandor de Stanley Kubrick, dos clásicos súper conocidas, pero que no por eso no vale la pena verlas nuevamente. Seguimos a 1982 con Poltergeist, otra gran película también muy vista, y que está bueno al menos verla una vez al año, cada año. Y cerramos con Los Otros del 2001, Ajá. La Habitación del Pánico de David Fincher del 2002, y como frutilla del postre, Parásitos del 2019 de Bong Joon-ho. Tremendas películas donde la claustrofobia, el encierro, lo simbólico, no solo está en los objetos ni en lo que nos dicen los actores a través de los diálogos, sino que además las casas, las estructuras, como aparte en el caso del Resplandor, como un director tan metódico como Stanley Kubrick utiliza una locación como ese hotel para volcar su estilo del 100%, la simetría, los espacios, los puntos de fuga. Ese fue el lugar espectacular y funciona 10 puntos, ¿no? Bien, tremendo, Seba. Así que de una tragedia que te sucedió, sacaste todo esto. De la galera. Sí, esperamos, bueno, de principio espero que puedas solucionar el tema de tu casa, pero la verdad que un poquito nos alegra, porque nos has traído una columna, la verdad que espectacular, muy interesante. Les recomendamos no solo que vuelvan a escuchar esta si se perdieron algo, sino también en nuestro YouTube, Radio Universidad Unicen, pueden encontrar todas las columnas de cine que hacemos todos los jueves, que la verdad siempre son impecables, con mucho contenido y además recomendaciones, que es lo que más nos gusta.